Me he pasado los últimos 3 años sintiendo un nudo en el estómago, ese mismo nudo que creía que era culpa de las enchiladas que me zambullía los domingos. Pero, no, lo que me atormenta está más allá de la comida. Es un robo, un despojo, una traición que eriza mi piel. ¿Cómo es posible que mi nuera, la mujer que juró cuidar de mi hijo, haya tenido la desfachatez de robarme a mano armada? Pero no con un revólver, no lo hizo a través de sonrisas y dulces palabras, manipulación y engaños. El Día de las Madres me llegó como un balde de agua helada. Mientras las redes sociales estallaban en fotos de flores y abrazos entre madre e hijo, yo me sentía como un espejismo, una sombra que nadie ve. Eduardo, mi adorado hijo, que creía estar enviándome 10,000 pesos cada mes. No sabía que su dinero jamás llegó a mis manos. Odo comenzó con ese murmullo en casa. Manuela, mi nuera, se disfrazaba de asistente, de buena esposa, que decía: «No te preocupes, Juana, todo está bien. Eduardo se preocupa por ti». Sus palabras eran como miel, dulces pero engañosas. La sospecha se hizo un eco dentro de mí, repitiendo que algo no estaba bien, que estaba atrapada en un laberinto de mentiras. Eduardo nunca me hizo falta. Sus llamadas, su voz cálida, el eco de su risa siempre me llenaba el corazón. Pero ahora, en cada conversación, yo solo escuchaba la manipulación detrás de cada palabra de Manuela. Me llenó de dudas, haciéndome creer que quizás ya no recordaba bien. Aún recuerdo el día que llegó aquella médica a casa, con sus hojas en mano, como si fuesen armas. Manuela la había traído, y sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi corazón. «Juana, hay peligro en tu salud mental. Deberías descansar». Era como si estuvieran planeando mi caída, como si las sombras de la traición estuvieran susurrando en mi oído. Pero todo cambió con la llegada del contador. Fue como si abriera la puerta de mi prisión. Miradas furtivas, nervios entre líneas y el ruido sordo de la verdad que se filtraba entre los papeles. Cuentas secretas, un apartamento que jamás supe que existía, gastos en lujo, en cosas vanas. Aquel hombre me dio pruebas que desgarraron la tela de mi realidad. Eduardo. El dolor en sus ojos me atravesó el alma. «Perdóname, mamá», me dijo mientras la tormenta estallaba a su alrededor. Sus lágrimas caían, y entre ellas yo veía lo que una madre siempre quiere: el amor. Manuela quedó atrás, como un mal recuerdo encapsulado en los gritos de la cuelopa. Ahora, estoy en un nuevo camino. Me he levantado, y aunque el mundo arda a mi alrededor, he puesto límites. No más sombras ni dudas. La autonomía es mi nuevo mantra, respeto y dignidad. Cuando escucho hablar a esta nueva novia de mi hijo, siento que todo lo que hemos construido se tambalea. El pasado vuelve como una sombra, pero esta vez no pienso dejar que decida por mí. La vida es demasiado corta para vivir en temor. La mejor venganza es vivir bien. Pero, ¿y si el pasado vuelve a llamarme? La intriga me consume. Y mientras refuerzo mi nueva identidad, la pregunta persiste: ¿seré realmente libre o seguiré atada a las cadenas de la traición? No había pasado ni una semana desde que me había zafado de las garras de Manuela, y ya me encontraba lidiando con las réplicas de mi decisión. La vida podía parecer un nuevo horizonte, pero las viejas sombras no estaban dispuestas a dejarme ir tan fácilmente. Mientras caminaba por la sala, aquel olor a tortillas recién hechas, que solía ser mi refugio, ahora se convertía en un recordatorio del dolor que había vivido. Sin embargo, estaba decidida a no dejarme vencer. Esa mañana, el sol se filtraba con fuerza a través de la ventana, iluminando cada rincón de la casa. Mi mente giraba como un torbellino, así que decidí enfrentar mis pensamientos. Me senté en la mesa con una taza de café humeante, su aroma inundando el espacio en un intento de ahogar la angustia. El silencio se convirtió en una compañía opresiva, un eco de lo que había perdido y de lo que aún podía perder. A la puerta sonó. La melodía del timbre resonó como un tambor de guerra. No esperaba visitas. La inquietud me llevó a abrirla, y al hacerlo un golpe de aire frío abrazó mi piel.
Ahí estaba Eduardo, con una mirada que podía partir el alma. Su expresión era de desesperación. Y antes de que pudiera decir algo, lanzó una bomba que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Mamá, no sé cómo decírtelo, pero Manuela no es quien dices que es. Las palabras golpearon mi pecho como un puñetazo. ¿Qué podía significar eso? La confianza que había intentado reconstruir se desplomó, y un torrente de preguntas me abrumó. ¿Qué quieres decir con eso? Logré murmurar, mi voz quebrándose como cristal. Eduardo se acercó, sus ojos estaban llenos de angustia. La verdad es que no la conoces completamente. Su pasado es más oscuro de lo que imaginas. No solo me ha robado a ti, ha robado a otras personas antes. No es solo el dinero, mamá. Es algo mucho más grave. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, pero con tanta prisa que solo causaba confusión. Recuerdos de esos días felices, esos momentos compartidos, ahora punzaban mis entrañas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no te lo dije yo a ti? Pregunté, frustrada, dejándome llevar por la tormenta emocional. Costó creerlo, y cuando lo hice no sabía si haberte involucrado era lo correcto. Pensé que podía manejarlo, protegerte. Continuó, su voz temblando con cada palabra. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros, un abismo de desconfianza. Pero fue entonces cuando de pronto la verdad más desgarradora se apoderó de mí. ¿Tienes pruebas de eso? Necesito saberlo, Eduardo. Sí, tengo un par de documentos. Pude rastrear a alguien que la conocía de su vida anterior. Admitió. La incertidumbre desbordó mi ser, haciendo con temor el borde de la mesa de madera. Los minutos se transformaron en horas. Mi mente trataba de encajar la realidad que hasta entonces había ignorado. Manuela no era solo mi nuera, era una intrusa, pero en medio de mi clamor por respuestas, una nueva realidad se construía. ¿Quién realmente era Eduardo? Podía confiar en su palabra, en su lealtad. Un susurro inquietante se deslizó en ese instante, cuando todo en mí gritaba por un cierre. Nuevas preguntas emergieron de las sombras. Si Manuela tenía un oscuro pasado, ¿qué secretos había ocultado? Eduardo el 12, la trama se come pelicaba. Y así quedé, al borde del abismo, con el corazón latiendo una sinfonía descontrolada. La sombra de la traición ahora era doble, y la elección se desdibujaba ante mis ojos. La única certeza era que el juego de engaños apenas la tensión en la habitación era palpable, un hilo delgado que podía romperse con la más leve brisa. ¿Quién eres realmente, Eduardo?, me pregunté en voz alta. No era solo el eco de mi desesperación, sentía que todo lo que había conocido y creído se desmoronó. Mi corazón martillaba contra mi pecho, cada latido sonaba como un grito en medio del silencio aplastante de la casa. ¿De verdad necesitas que te lo diga?, respondió su voz, apenas un susurro. Esa mirada, esa mezcla de miedo y determinación me estremeció. La confusión comenzó a mezclarse con un terror que invadía mi ser. Todo lo que había conocido estaba dispuesto a derrumbarse como un domo de cristal que pudiera contestar. La niebla de la incertidumbre se disipó un poco, revelando una verdad inquietante. Lo siento, mamá, me cuesta decirlo, pero Manuela no es la única que tiene un oscuro pasado. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas e implacables. Yo también tengo secretos, cosas que guardé porque creí que te protegerían. Las paredes comenzaron a acercarse. ¿Qué estás diciendo, Eduardo?, pregunté, el miedo intensificándose. ¿Qué secretos podría tener mi propio hijo que rivalizaran con la amenaza de Manuela? Sé que esto es difícil de creer, pero inhaló hondo, como si intentara encontrar un punto fijo en medio del torbellino. No soy quien tú piensas, no soy solo tu hijo. He estado involucrado en cosas que nunca quise que supieras, en el pasado y sí, en el presente. Manuela no es la única que está jugando este juego. La revelación se escurrió por mis venas como veneno. ¿Qué? ¿Qué cosa? La incredulidad nublaba mi razonamiento, pero en el fondo
una sombra de... Es por eso que la traición te dolía tanto, porque este ciclo de engaños, esta red en la que estamos atrapados, es más complicado de lo que jamás imaginamos. Lo sé, mamá, susurró, quebrado mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. He estado involucrado con personas equivocadas, y ahora todo lo que te importará se verá amenazado por mis decisiones. En ese momento sentí un golpe seco en el estómago, como si mis entrañas se volvieran líquidas. ¿Te has alimentado de nuestras sombras, Eduardo? ¿Acaso eso es lo que te hace sentir que tienes el control? Pregunté, la rabia y la tristeza entrelazadas. Fue entonces cuando comprendí que la batalla no solo era contra Manuela, sino contra los demonios que también llevé en mi propio hogar. No puedo explicar todo ahora, solo debes confiar en mí. Hay cosas que no puedo contarte porque te harían daño, dijo, los ojos hundidos en un mar de emociones confusas. Pero si no haces lo correcto, nuestra familia podría desmoronarse por completo, mamá. Tú no podrías soportarlo. En mi mente giramos. ¿Qué es lo correcto? Cuestioné sintiendo un abismo en mis entrañas. ¿Cómo decido qué es lo que no puede desmoronarse cuando ya está todo hecho trizas? Me estás pidiendo que elija entre la confianza y la traición. Entre tú y Manuela, signo de interrogación. Las palabras apenas se habían deslizado de mis labios, cuando el teléfono sonó cortando la conversación como un cuchillo. Lo levanté, y al ver el número en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un número desconocido, pero el mismo que había estado bloqueando el número de alguien que Manuela no quería que yo conociera una idea. Asista zona. Necesitamos hablar, necesitamos hablar, necesitamos hablar. Hay cosas que deben saber sobre Eduardo. No puede seguir ocultándolas. La sangre se me heló y un nuevo ciclo de incertidumbre comenzó a girar, dejando en el aire una pregunta aterradora e ineludible: ¿quién era realmente mi familia? La tensión en el aire se hizo más espesa. La voz al otro lado del teléfono continuó resonando, y cada palabra era como una pequeña bomba estallando en mi mente. Señora, es crucial que escuche. Eduardo no es quien usted cree que es. Hay cosas que él ha estado ocultando, y es hora de que usted las sepa. No puedo seguir escuchando esto, balbuceé, sintiendo como si me estuviese hundiendo en un mar de confusión y desesperación. Eduardo me miraba, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y advertencia. «Mam, no lo escuches», gritó, pero la voz en mi teléfono era como un imán, atrayéndome a afrontar. Señora, su hijo estuvo involucrado con Manuela desde antes de que usted lo conociera. Ellos han compartido más que solo secretos. Su relación va más allá de lo que se imagina. Un frío me recorrió la espalda, como un diente de hielo crujiente desgarrando mi piel. Mientras cerraba los ojos, las imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Recordé a Eduardo siendo un niño, su risa llena de alegría, un refugio en medio de la tormenta familiar. Pero ahora esa imagen se tambaleaba como una casa de naipes lista para derrumbarse. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible», murmuré, luchando contra la urgencia de salir corriendo, de echarme a llorar en un rincón. Pero la voz seguía avanzando sin compasión. Eduardo y Manuela son parte de una red. Ella no es solo una amenaza, ella es la pieza central de algo mucho más grande. Él está atrapado en esa vida, y si no actúa rápidamente, el precio será alto para usted y para él. La incredulidad se mezclaba con la rabia. ¿Y tú quién eres para decir? Soy alguien que está dispuesto a ayudarle, pero necesita confiar en mí. Yo conozco su pasado, conozco lo que Eduardo ha escondido y lo que Manuela planea. Es un juego peligroso, señora. A medida que colgaba, volví a mirar a Eduardo. Su expresión era como un libro abierto lleno de páginas desgastadas, pero las letras aún eran ilegibles para mí. ¿Qué significa esto, Eduardo? ¿Es cierto? ¿Estás implicado en algo así?, le pregunté, el miedo apretando mis cuerdas vocales. Él vaciló y el silencio se estiró entre nosotros, lleno de palabras no dichas.
Mamá, por favor, lo que escuchaste no es todo lo que parece, me suplicó su voz temblorosa. Fue como si una marea de realidad me arrastrara, quería gritar, quería desgarrar la tela de mi vida, pero también quería protegerlo. Dímelo todo, necesito la verdad, exclamé. Dijo inclinándose hacia adelante, como si el peso del mundo le aplastara la espalda. Pero lo que voy a decirte cambiará todo. Manuela no solo me conoce a mí, ella es parte de nuestra familia, de nuestra historia, de algo que nunca imaginaste, que la incredulidad voló, pero en el fondo un eco de aceptación resonó, como si ya hubiese sentido esto antes. Ella no puede ser, es tu hermana, mamá. Yo no solo soy tu hijo, Manuela es parte de nosotros. La traición corre en nuestras venas. Y nosotros no hemos hecho más que jugar nuestro papel en este momento. La casa pareció girar sobre sí misma. La verdad dándole vueltas a mi estómago como si fuera una tormenta enloquecida. La revelación nos aplastó. Y enfrenté a Eduardo con una mirada penetrante, sabiendo que lo que había creído ser un refugio era, en realidad, un laberinto de oscuridad. ¿Cómo se supone que lo supiera? ¿Y qué voy a hacer ahora?, pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La única respuesta de Eduardo fue un silencio profundo y un brillo en sus ojos que decía más que 1000 palabras, como un fuego que arde con los secretos de nuestra historia. Solo necesitas elegir, mamá. Ahora más que nunca. Por en ese instante, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera transformado en plomo. La revelación de Eduardo latía en mi mente, cada palabra marcada a fuego. Es tu hermana. Esa frase resonaba, repetitiva y desgarradora como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo era posible? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies y mi corazón se agitaba en un mar de contradictorias emociones, la confusión y la ira chocando dentro de mí. Eduardo, dímelo, por favor, ¿es verdad? ¿Cómo pudo pasar esto sin que yo lo supiera?, pregunté, mis palabras un hilo de voz quebrada, intentando entender a través del velo de esta revelación. Su silencio era más revelador que cualquier confesión. Ese brillo en sus ojos me decía que había más, mucho más, y que la historia no era señal a punto L, o descubrí hace meses. No sabía cómo decírselo, murmuró, apartando la mirada, como si el peso de la verdad le fuera demasiado. ¿Y por qué esperaste tanto? Eres mi hijo. Tienes que decírmelo todo, grité, la rabia ascendiendo como un volcán en erupción, pero también había algo más, un rastro de miedo. Miedo de que el dolor no terminara ahí, porque no solo es Manuela dejó caer. Hay algo más. Yo no soy realmente el hijo que crees que soy. Mi mente nublada se detuvo. ¿Qué quieres decir? Mi nombre verdadero es Nicolás. Fui adoptado, mamá. La familia que conoces no es la familia de sangre. Tú pensabas que me habías tenido, pero en realidad yo fui parte de un trato, un asesinato que no conocías. Me soltó su voz quebrada llenando la habitación de presagios oscuros. Las palabras me golpearon como un mazo. Todo mi mundo se desmoronaba ante mí. Su nombre, su existencia. Era posible que todo hubiera sido una mentira. No entiendo por qué. ¿Qué quieres decir con un trato? Eduardo. Nicolás se encogió como si fuera él mismo. La familia de Manuela y la mía estaban en guerra. Nos usaron a nosotros como peones. Todo lo que creías. Eras una pieza en un juego que nunca concebiste. Contó su voz, un susurro cargado de dolor. El aire en la habitación se tornó pesado, opresivo. Mis manos temblaban, el dolor ardía en mi pecho, como un fuego que se alimenta de... ¿Y si todo esto es una farsa? ¿Y si nunca debí confiar en ti? Signo de interrogación. O signo de exclamación. No puedes pensar eso. Mamá, tú eres mi única verdad. Sus ojos se inundaron de lágrimas. En ese momento vi a un niño que solo quería ser amado. Pero la traición iba más allá de lo que podría soportar. El sudor se acumulaba en mi frente mientras tomaba aliento.
casi incapaz de enfrentar lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo sé que esto no es solo otra mentira? ¿Cómo sé que no eres parte del plan de Manuela? Le cuestioné estremeciéndome ante la idea de que podría haber estado enredada en una red de decepción. Porque no la quiero, mamá. Yo nunca he querido seguir esto. He luchado contra ello. Pero su voz se hizo un susurro, apenas audible se me escapa, y ahora te arrastran a ti. No lo entiendo. Balbuceé, el mundo girando a nuestro alrededor como un torbellino de incertezas. De repente, el teléfono sonó con el mismo tono desconocido, resonando en el silencio tenso. Miré la pantalla y la sangre. Se me heló en las venas al reconocer el número. Era Manuela. Una fría punzada atravesó mi estómago. ¿Qué quería ella de mí ahora? Con el corazón en la garganta, sentí que el eco de la verdad me envolvía mientras el teléfono seguía sonando, prometiendo un nuevo caos en medio del infierno que ya habitaba mi vida. El teléfono seguía sonando, su tono cortante atravesando el aire espeso como una cuchilla afilada. Miré a Nicolás. O Edardo, quien ahora era solo un universo confuso de nombres y secretos, no sabía si debía contestar o dejar que el silencio se adueñara de este momento caótico. ¿Contestas?, preguntó, como si la respuesta pudiera cambiar el rumbo de nuestras vidas. Podía sentir el pesimismo en su voz, las dudas que burbujeaban bajo la superficie. ¿Y si es un truco? Es Manuela, respondí. Mis palabras brotaron de mis labios. La mención de su nombre dejó un sabor amargo en mi boca, una mezcla de temor y descrédito. ¿Qué quería de mí ahora? Pero si no lo haces, nunca lo sabrás, insistió él, su voz temblando como si la verdad estuviera lista para escapar de su pecho. ¿Es verdad? ¿La que ya me había desgarrado? La lucha interna me tenía al borde de la locura. La última brasa de confianza que quedaba entre nosotros brillaba tenuemente. Finalmente, recojo el teléfono y con un movimiento casi mecánico respondo. ¿Qué quieres, Manuela?, dije, tratando de ocultar la vulnerabilidad que me invadía. La voz al otro lado se sintió como un huracán, con la misma frialdad que había conocido desde siempre. Hola, querida. Quería asegurarme de que te encuentras bien. Nos tenemos que ver. Hay cosas de las que no sabes. A esa simple frase mi piel se erizó. No hay nada que quieras decirme que no haya arrasado con mi vida ya, respondí, el rencor empujando mis palabras. Te sientes traicionada, ¿verdad? ¿Sabes qué es esa sensación? Así es como me sentí yo cuando descubrí que no solo tú eres parte de este plan, sino también tu madre. Dejó caer, y su voz era como veneno. ¿Qué quieres decir?, balbuceé, sintiendo que mi mundo se tambaleaba. Mi madre, la mujer que me crió y que siempre había creído que me amaba. ¿Cómo podía involucrarse en algo así? Tú mientes. Querida. Está muy involucrada. Ella sabe más de lo que imaginas. Y ha estado jugando un juego mucho más grande que tú o yo. No sería la primera vez que miente sobre su familia, afirmó, cada palabra un golpe que me dejaba sin aire. El temblor en mi mano se intensificó. Miré a Nicolás. Dímelo, es cierto, le rogué. Su rostro se transformó, lleno de una Solo sé lo que Manuela me dijo, que ella también es parte de esta guerra, que estamos en medio de algo más grande de lo que pensabas. Contestó, su voz ahogada por el miedo. Posible que mi madre fuera un peón en esta guerra. Era simplemente otra víctima en un conflicto que me superaba. La frialdad de Manuela resonaba en mis oídos. Cada palabra era un pasillo oscuro. No puedo. ¿Quién soy? ¿Qué familia realmente tengo? Grité, sintiendo que mi identidad estaba hecha trizas. Eso es lo que te voy a ayudar a descubrir, dijo Manuela, y en su tono había un destello de satisfacción, como si todo esto fuera un juego que se preparaba para ganar. Y sin previo aviso, un ruido ensordecedor cortó la conversación. La explosión de un disparo resonó en la distancia, un eco que retumbó dentro de mí y me hizo palpitar el corazón. ¿Qué fue eso?, pregunté, y mientras la última palabra salía, la imagen de mi madre,
involucrada en esta maraña de sangre y traición. Me invadió. Nicolás, con el rostro pálido, miró hacia la ventana. Mamá, hay algo más. Puede que no estemos a salvo. Una sombra inminente se acercaba, y por la manera en que su voz tambaleó, supe que la batalla apenas comenzaba. Y justo frente a mí se extendía un panorama de secretos que podría destruirnos a todos. La explosión resonó en mis oídos como un eco de muerte. Pero la verdadera bomba estaba a punto de estallar en mí. La angustia se apoderó de mi cuerpo, una corriente eléctrica recorriendo mis venas. Nicolás se movía como un animal asustado, su mirada reflejando el pánico que también me envolvía a mí. Necesitamos salir, insistió con voz temblorosa. No era solo la amenaza externa la que me desquiciaba, era la angustia interna, la traición que comenzaba a materializarse como una sombra alargada sobre nuestra reunión desgastada. Miré a la ventana, pero lo que vi me paralizó. No solo un disparo había sonado en la distancia, había un grupo de hombres esperando en las sombras, su aliento helado dibujando la forma de nuestra encerrona. ¿Qué hacemos? Balbuceé, el miedo arrastrando mis palabras como un río desbordado. Confía en mí, dijo Nicolás, apretando mis manos. Su calor era un remanso en este caos. Pero en ese segundo, todo se detuvo cuando la imagen de Manuela se deslizó en mi mente como un veneno. ¿Es eso lo que quieres? ¿Confiar en alguien que podría ser parte de esto? Pensé. La duda empujaba la vida a un rincón sombrío en mi mente. Y mientras escaneaba la habitación, una figura familiar apareció en las sombras. Mi madre. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa ingenua, ahora era una máscara de secretos y mentiras. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté, mi voz un susurro cargado de incredulidad y desilusión. Debes entender, cariño. Todo tiene una razón. No puedo explicarlo ahora, respondió, su tono temblando entre mezcla de preocupación y resolución. La vulnerabilidad en su voz me desgarró, así como ese momento revelador. Tu madre es parte de esto. No hay vuelta atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes estar involucrada en todo este desmadre? Bramé, la ira brotando como lava ardiente en su mirada. Vi el reflejo del dolor que compartíamos, pero también algo más. El de punto de esas palabras se sintieron como una cuchillada directa al pecho. La verdad, la oscura y neblinosa verdad, comenzó a surgir sobre mí como la sequedad de Manuela no es tu enemiga, pero tu vida entera ha sido un juego. ¿Qué legado? ¿Qué juego? Exigí, el temblor de mi voz delatando la desesperación. Entonces lo escuché, el golpe de un corazón entre las sombras, resonando en la sala. Era Nicolás abriendo la puerta trasera. La lluvia azotaba y un viento frío se coló como un espectro. Mamá, Nicolás, venga. Estaba en una encrucijada, un hilo frágil aguantando la decisión que podría acabar o liberar nuestras vidas. Justo cuando la puerta se cerró, el sonido de la cerradura resonó como una sentencia. Sé que no puedo pedirte que me entiendas, que sé que no puedo pedirte que me entiendas, pero hay algo más que no te he dicho, dijo mi madre, sus ojos ahora envueltos en una mezcla de desesperación y algo que supe que no quería escuchar. Eres quien debe tomar el control de este juego. Solo tú puedes cambiar el destino de todos, afirmó, y en ese instante la verdad se desnudó ante mí. De repente el verdadero caos se desató cuando el teléfono sonó de nuevo, esta vez un mensaje que llegó a mí como una daga. La revelación está al caer. Ya no hay secretos. El tiempo se acaba. Palabra caía sobre mí como la caída de un imperio. Supe que todo había cambiado. Siempre estuvo en mi sangre, y mi madre había sido la guardiana de un secreto que podría destruirnos a todos. ¿Qué has hecho, mamá?, murmuré, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. A veces, la verdad se siente como un balazo que atraviesa el alma. La batalla no había hecho más quién era realmente. Y sobre todo, era realmente capaz de enfrentar lo que venía. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. La revelación de mi madre me golpeó como una ola helada, y aún tenía eco en mis oídos cuando saqué el teléfono de mi bolsillo.
El mensaje seguía brillando en la pantalla y mi corazón latía en un ritmo frenético. La revelación está al caer. Ya no hay secretos. El tiempo se acaba. La angustia se anidó en mí, como un ave que anhela huir pero no sabe cómo. Mamá, ¿qué tienes que decirme? Insistí. La voz temblorosa no podía contener la tormenta de emociones que rugía en mí. Ella solo agachó la mirada, como si su silencio fuera un escudo que no quería desmoronar. Nicolás, a mi lado, tenía la mirada fija en la puerta, su rostro enmarcado por la inquietud. Saber una cosa más. Continuó mi madre, su voz apaciguada apenas contenía el temblor de sus secretos. No soy quien crees que soy. Palabras fueron como un sismo en mi mente. El mundo que había construido se precipitó en un caos. Eres mi madre. ¿Qué has hecho? Signo de interrogación. Eso, y tu madre sí. Pero no soy la única que ha estado guardando secretos. Manuela es tu hermana. Las palabras le salieron a empujones, como si cada sílaba le doliera. Mi corazón, Manuela, la misma persona que había considerado mi enemiga, era parte de mi propia sangre. El frío se coló en mis huesos, la traición pululaba en el aire que respiraba. Eres su hermana. Balbuceé y la confusión turbando mis pensamientos. Todo giraba. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Signo de interrogación, signo de exclamación. No era el momento. Había cosas más grandes en juego. Tu vida, mis decisiones, el legado, murmuro, tratando de buscar palabras que no alteraran más las piezas del dominó. Me sentí despojado de todo sentimiento de lealtad, todo lo que había creído. Cada momento compartido, ahora se veía a través de un cristal fracturado. El calor de Nicolás ya no era suficiente, su mano apretaba la mía, como recordándome que aún estaba vivo, que aún había esperanza, pero la duda anidaba en mí, como un monstruo de ser figurado. Necesito saberla. ¿Qué más? Ese son de signo de interrogación. Y un peligro mucho mayor. Y Manuela no está sola en esto. Hay otros involucrados, personas que no se detendrán por nada. Su mirada era un llamado a la acción, pero también una súplica silenciosa. El sonido de un disparo resonó, más cercano que los anteriores, rompiendo el frágil hilo de control que nos mantenía en pie. Nicolás se lanzó hacia la puerta, instintivamente, pero frenó en seco, mirando hacia mí. ¿Qué hacemos? Signo de interrogación. En ese momento, la puerta se desató, y en el umbral apareció Manuela, su rostro ampliando la confusión y la tensión en la habitación. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Saben? Preguntó, pero su voz no era la de una enemiga, sino la de alguien que había intentado protegerse durante demasiado tiempo. Decisiones pasadas se colapsaban y cada pregunta que nacía parecía una espina en el corazón. El herido y el heridor, la sangre y la traición, danzaban frente a mí en una macabra. La verdad, como un torrente furioso, se desbordaba, y el futuro ya no era mío, sino de todos nosotros. En un giro inesperado del destino, todo lo que creía elegante, sencillo, incluso bello, se convertía en un laberinto tercamente obscuro. La mirada de Manuela, que antes había sido despectiva, hoy revelaba un terrible conocimiento. No podemos seguir así, alguien más está acechando. El aire se volvió denso. En ese instante, supe que la batalla ya había comenzado y que el verdadero enemigo era un... Realmente podía confiar en ellos, o en la revelación de mi madre. La duda era una espada en mi pecho, y mientras el eco del disparo aún vibraba en mis oídos, la pregunta se instaló en el fondo de mi mente, atormentándome sin cesar: ¿quiénes éramos realmente? No podía apartar la mirada de Manuela de su expresión llena de confusión y miedo. Esa mirada que antes había detestado, ahora era todo un universo de emociones en el que me perdía. Sin embargo, mientras el aire se volvía más denso, el nudo en mi pecho crecía. La pregunta que me atormentaba no se me iba de la cabeza: ¿qué más había detrás de aquellos secretos? La tensión era tan fuerte que podía casi tocarla. El leve aroma del sándwich que había comido para el almuerzo se mezclaba con el sudor que comenzaba a resbalar por mi frente.
Podía sentir cómo la angustia se colaba entre mis músculos, igual que un veneno que se dispersa por el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Manuela, le pregunté, pero había algo en mi tono, temeroso y demandante al mismo tiempo, que me hizo sentir vulnerable. Lo sé, dijo finalmente, y su voz tembló. Lo sé todo. Una parte de mí quería gritarle que eso era imposible, que no podía saber más que yo, pero el eco de sus palabras resonó igual que un trueno en mi cabeza. Lo sé todo. ¿Y de qué hablas? Sobre mamá, sobre nosotros, murmuró, su mirada desviándose hacia el suelo, lo que acompañamos en este juego de secretos. El lugar donde crecimos y lo que pasó antes. El frío se deslizaba desde mi nuca hasta la punta de mis pies. La sensación de desamparo comenzó a invadir mis venas mientras trataba de procesar sus palabras. No entiendo, balbuceé, la confusión girando a mi alrededor, como un torbellino. Te lo prometí que nunca me lo diría, que nunca tendrías que cargar con esto, rebatió Manuela. Pero algo en su tono cambió. Se erguía como una figura desafiante ante la tormenta. Pero es hora de que sepas la verdad sobre nuestra madre. A. ¿Qué verdad te refieres? La cuestioné, sintiendo que el aire se espesó a mi alrededor. Ella no es quien dice ser. Nunca lo fue. Dejó caer como si su confesión fuera una bomba de tiempo que finalmente estallaría. No eres su hijo. Eres hijo de su verdadero amor. La habitación pareció girar. Mis nostálgicos recuerdos compartidos con mi madre se hacían añicos en mil pedazos. No, eso no puede ser cierto. Grité, sintiendo el pánico asfixiante cobrarse la habitación. La incredulidad me mantenía en pie, pero la verdad me arrastraba a un abismo del que no quería salir. Lo sé, suena increíble, pero ella nunca te ha contado la historia completa. Te ha ocultado a tu verdadero padre, uno que ha estado buscando. Continuó, sus palabras llenas de una desesperación que sacudía mi núcleo. El verdadero amor de mi madre. ¿Quién era? La imagen de su rostro, siempre llena de ternura, comenzó a distorsionarse con cada revelación nueva. ¿Acaso los momentos que viví con ella eran una brillante fachada? ¿Qué había detrás de esas sonrisas, justo cuando el suelo se tambaleaba bajo mis pies? El sonido de un disparo más resonó, esta vez más cerca y claro que antes. Todo se detuvo. El mundo giró, y en ese instante, una parte de mí comprendió la magnitud del peligro que nos acechaba. «Sal de aquí», grité, el terror arrollándome. «No puedes quedarte. No ahora». Pero era demasiado tarde. Con un crujido de la puerta que parecía desgarrar la realidad, la figura de un hombre apareció, y su mirada atravesó la osadía de Manuela como si estuviera ahí para cobrar una deuda. «Demasiado tarde para huyes, amigos. La verdad siempre encuentra la luz». Confusión se convirtió en desesperación. Mientras su rostro se iluminaba, su sonrisa era todo menos amigable. Mi corazón latía frenéticamente mientras la nueva amenaza se instalaba inevitablemente en la sala donde todo comenzó. Podía enfrentar no solo a mis secretos, sino también a ese monstruo en la sombra. La batalla por la verdad apenas comenzaba. La figura del hombre se hizo más clara a medida que la luz titilante de la lámpara iluminaba su rostro. Era un rostro que conocía, pero no quería reconocer. Con un nudo en la garganta, observé cómo su sonrisa se transformaba en una máscara de «Vengo a liberarles de sus ilusiones». La traición se dibujó en mis venas, un frío que me hizo temblar. «¿Tú qué haces aquí?», apenas logré articular, mi voz temblando como un hilo de viento ante aquella era la figura de un pasado que había intentado enterrar mi padre, el hombre ausente que tu madre no fue la única que ocultó secretos. Yo también lo hice. Miré a Manuela, buscando en su mirada una respuesta, pero solo encontré un mar de confusión. Desde hacía años había decidido que el pasado no importaba, pero esos momentos inquebrantables, cada palabra en ese silencio, era una afilada realidad que se acercaba a mí.
¿Por qué estás aquí ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Signo de interrogación. Mis dudas se hacían mayores mientras él sonreía, como si llevara en su pecho una carga de verdad que cambiaría todo. Quiero que entiendas, exclamó, con un gesto que pretendía alivianar el peso de la conversación, cosas que te han atormentado desde siempre y que podrían liberarte. Libérame o más bien encadenarme, grité, la desesperación fluyendo a través de mí. No sé si confío en ti. Desde niño me enseñaron a ignorar tu nombre, a olvidar que existías. A medida que la tensión crecía, él dio un paso hacia mí, desbordando la confianza de un hombre que se sabía invulnerable. ¿Y quién te dice que yo no vine a protegerte? Tu madre no solo ocultó tu verdadero origen, también me ocultó a mí. Su revelación fue un balde de agua helada, un insulto a todas las memorias que había construido en torno a esa ausencia. Me sentí desnudado, expuesto. ¿Qué quieres decir? ¿Eres realmente mi padre? Y si es así, ¿por qué jugaste a ser un fantasma en mi vida? Balbuceé, incapaz de procesar el torrente de emociones que me ahogaban. Yo que ella me lo prohibió. No quise interferir en tu vida en su ausencia. Pero la verdadera verdad estaba aplastándome. Me vi obligado a permanecer al margen. Su voz se quebró ligeramente como un río desgastado por la sequedad de su propia culpa. Y ahí, mientras sus palabras estallaban como un volcán, comprendí. La historia no era simplemente una red de secretos, era una trampa mortal, un cuento tejido con dolor y manipulaciones. Entonces todo lo que creí de mi madre era una mentira. Le cuestioné mientras la angustia me arrastraba hacia una espiral de incertidumbre. ¿Por qué debería creer en ti? Ahora signo de interrogación. Una sombra pasó a través de su rostro. Algo que parecía humano se tornó grotesco. Porque tú eres más que su hijo, murmuró, el aire entre nosotros bramando como un mar enojado. Eres parte de un linaje que ha estado oculto, un destino trágico que está a punto de sus palabras resonó como un eco en el abismo de mi alma. No pedía más preguntas sin respuestas. Quería entender, desentrañar este laberinto que se convertía en mi vida. Pero antes de que pudiera procesarlo, el crujido de la puerta se oyó de nuevo y el miedo se enredó en mi pecaso. O puede ser, grité dándose la vuelta hacia Manuela, eres parte de esto también. Un segundo grito se ahogó en mi garganta mientras el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un torbellino de revelaciones. La verdad nunca había sido tan opresiva. ¿Cuántas mentiras seguían esperando ser descubiertas? La noche se cerró sobre nosotros, cubierta por sombras más profundas que nunca imaginé. La tensión en el aire se tornó casi palpable, como si hubiéramos despertado a un monstruo dormido. El eco de mis palabras resonó en la penumbra, pero el silencio fue aún más ensordecedor. Manuela, con los ojos desbordados de confusión, dio un paso atrás, como si ese pequeño movimiento pudiera alejarla de la verdad inminente. No puedo ser parte de esto, musitó su voz apenas un susurro, pero la forma en que sus manos temblaban revelaba más de lo que pretendía ocultar. Estaba claro que había algo más, algo entre ellas y mi padre que yo jamás había sospechado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor que resonaba en mi pecho mientras la comprensión llenaba los vacíos de mi mente. No digas eso, Manuela, que sabes que no me has contado. La desesperación me empujaba a presionarla. Sentí que el aire volátil se rellenaba con secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo, y cada aliento que tomaba parecía más pesado que el anterior. Ella no se atrevería a mirarme directamente, su mirada se perdía en el suelo como si el cemento absorbiera toda la culpa que había estado ocultando. Y entonces, en un destello de desesperación o quizás de pura locura, sentí que la necesidad de la verdad era más fuerte que el miedo al rechazo. ¿Eres tú parte del linaje que él mencionó? La pregunta salió de mis labios como un grito desesperado. La luz de la lámpara proyectó sombras distorsionadas en sus ojos y vi cómo sus párpados se cerraron como si el solo hecho de pensarlo
le causara dolor. Jase Abier, sus palabras, suaves y llenas de intriga, traían consigo una carga que ni siquiera ella podía comprender. Hay cosas que cambiarían todo, cosas que no sé si debamos hablar. La revelación era un torrente que amenazaba con desbordarse, y el agua helada de la verdad se estrelló contra mí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Grité, el dolor afilado en mi corazón. Siempre has estado aquí, y ahora decides guardar silencio sobre algo tan importante. Eres cómplice de la misma trampa que has querido. Eviatar.ne elegí. Estalló en su defensa, con el rostro encendido. Nunca quise que este secreto es más complicado. ¿Complicado? ¿En qué sentido, Manuela? Hay más secretos que nos separan. La sombra de su indecisión, una cortina que se alzaba sobre una tormenta por dentro, me mantenía en vilo. La vibración de sus palabras resonaba en mis huesos y el aire se sentía cargado, como un chispazo listo para instalar. Nuestras miradas finalmente chocaron y por un segundo el tiempo se detuvo. Fue en ese instante que comprendí un nuevo e impactante giro en esta angustiante trama. ¿Tu madre estuvo involucrada con mi padre? Es eso. La revelación salió de mi boca con un eco desgarrador. La negación inmediata que surgió de sus labios y su expresión de horror confirmaron mis sospechas. No puedo ser la razón de tu sufrimiento, no puedo serlo. Pero sus palabras me tocan como un fuego ardiente. La confusión se convirtió en una tormenta. Espeté, sintiendo que los pilares de mi mundo se tambaleaban bajo el peso de nuevas revelaciones. También es mi hermano. El aire se volvió espeso. La sensación de traición, de abandono, se deslizó hasta lo más profundo de mí. Las verdades que creía conocer se desbarataban como cartas en un juego de naipes. La noche se emborronó alrededor de mí, y su voz se volvió un eco distante. Mi vida, como la conocía, se había vuelto un laberinto, y las puertas que creía abiertas se cerraban de golpe frente a mí. La verdad era una prisión, y yo estaba atrapado en sus muros. ¿Qué camino tomaría ahora? Todo lo que una vez consideré certero se desmoronaba y una nueva oscuridad se cernía sobre nosotros, más profunda y más aterradora que cualquier secreto revelado hasta ese momento. El aire estaba cargado de tensión, pero ahora sentía un peso distinto. Manuela, con sus ojos llenos de lágrimas, retrocedió un paso más, su rostro una mezcla de horror y tristeza. No sé cómo decirlo, Javier. No sé si deberíamos seguir hablando de esto. O tengo otra opción. Tengo que entender. Tu madre fue parte de esto desde el principio. Mis palabras salían entrecortadas como si un engranaje se atascara en mi mente. Manuela bajó la mirada, como si el suelo tuviera todas las respuestas. Sí, pero es más complicado de lo que piensas. Su voz temblaba. Ella nunca me dijo quién era realmente. Solo sabía que alguien nos estaba observando, que había secretos en nuestra familia que nunca deberían salir a la luz. La revelación me golpeó. Era como si un rayo hubiera partido la oscuridad en dos. ¿Y qué hacemos con esto? Con esta verdad. La desesperación me consumía y el reconocimiento de mi propia fragilidad era abrumador. No lo sé. Solo sé que no quiero ser la causa de tu dolor. Ya he sufrido demasiado, Javier. Su voz era un eco de mi propio sufrimiento, pero tampoco puedo irme sin decirte que siempre estaré aquí para ti. Aunque lo que sea que esto significa. Sentí un nudo en mi garganta. ¿Qué siempre significa? Manuela, este secreto que nos une y nos divide. ¿Qué vamos a hacer con él? Ella cerró los ojos, y en ese instante el mundo era un laberinto, y nosotros estábamos atrapados en él. Quizás debamos enfrentarlo juntos, sugirió, levantando la mirada como una chispa de esperanza. Pero no sé cómo será. No sé si estaremos a salvez o .l. Al ambiente se sentía denso, como si el propio lugar sintiera la carga de nuestras palabras. Estaba indeciso. Parte de mí quería correr.
La otra parte deseaba quedarme y enfrentar la tormenta. Entonces, si esto nos toca enfrentar, lo haré contigo. Nunca serás una carga para mí, Manuela. Su rostro se iluminó por un instante, pero la sombra del miedo aún persistía. ¿Y si todo se desmorona? ¿Y si este secreto nos separa? Preguntó. Su voz me veía helando. Y algo más. No, palabras brotaron de mis labios. ¿Qué es lo que realmente hay entre nosotros? La niebla se disipó un poco, y un entendimiento profundo nos envolvió. Había dolor, pero también había un atisbo de conexión que ni siquiera comprendíamos del todo. Te prometo que intentaré entender lo que somos, murmuré. Con una última mirada significativa, decidimos que, aunque la verdad era aterradora, no estábamos solos. El futuro estaba lleno de incertidumbre. Pero había algo que si sabíamos juntos, podríamos afrontar el caos. Mientras me daba la vuelta para marcharme, sentí la necesidad de compartir esto con otros, de que supieran que la verdad puede ser un peso, pero también una liberación. Así que, si alguien escucha esto, por favor, suscríbanse y compartan. Supieran que estos secretos nos afectan a todos. No esperen ni un segundo, cada historia necesita ser escuchada. La verdad es un sendero oscuro, pero juntos podemos encontrar la luz. ¿Qué pasará con nosotros? Solo el tiempo lo dirá.